crin y un sombrero de piel de vicuña. El padre Godoy brincó de gusto, vistióse las flamantes prendas, y encaminóse al palacio arzobispal a dar las gracias a quien con tanta liberalidad lo aviaba, pues presumía que aquello era un agasajo o angulema del prelado agradecido al préstamo. Nada tiene que agradecerme, padre Godoy, le dijo el arzobispo. Véase con mi mayordomo para que le devuelva lo que haya sobrado de la barrita, pues como usted no cuidaba de su traje, sin duda porque no tenía tiempo para pensar en esa frivolidad, yo me he encargado de comprárselo con su propio dinero. Vaya con Dios y con mi bendición. Retiróse mohíno el padre, fuese donde Rivera, ajustó con él cuentas, y halló que el chamalote y el paño importaban un dineral, pues el mayordomo había pagado sin regatear. Al otro día, y después de echar cuentas y cuentas para convencerse de que en el traje habrían podido economizarse 2 o 3 duros, volvió Godoy donde el arzobispo y le dijo: vengo a pedir a su ilustrísima una gracia. Hable, padre, y será servido a pedir de boca. Pues bien, ilustrísimo señor. Ruególe que no vuelva a tomarse el trabajo de vestirme. El alma de fray Venancio allá por la primera mitad del anterior siglo no se hablaba en Lima sino del alma de un padre mercedario que vino del otro mundo, no sé si en coche, navío o pedibus andando con el expreso destino de dar un susto de los gordos a un comerciante de esta tierra. Aquello fue tan popular como la procesión de ánimas de San Agustín, el encapuchado de San Francisco, la monja sin cabeza, el coche de Zabala, el alma de Gasparito, la mano peluda de no sé qué calle, el perro negro de la plazuela de San Pedro, la viudita del cementerio de la Concepción, los duendes de Santa Catalina y demás paparruchas que nos contaban las abuelas, haciéndonos tiritar de miedo y rebujarnos en la cama. De buena gana querría dar hoy a mis lectores algo en que no danzasen espíritus del otro barrio, aunque tuviera que echar mano de la historia de los hijos de Noé, que fueron 5, y se llamaron Bran, Bren, Brin, Bron, Brun, como dicen las viejas. Pero es el caso que una niña, muy guapa y muy devota a la vez, me ha pedido que ponga en letras de molde esta conseja, y ya ven ustedes que no hay forma de esquivar el _ ay que se quema. Ay que se abrasa _ el ánima que está en pena. _ era el estribillo con que el sacristán de la parroquia de San Marcelo pedía limosna para las benditas ánimas del purgatorio, a lo cual contestaba siempre algún chusco completando la redondilla, _ que se queme enhorabuena, _ que yo me voy a mi casa. _ El padre Venancio y el padre Antolín se querían tan entrañablemente como 2 hermanos, se entiende como 2 hermanos que saben quererse y no andan al morro por centavo más o menos de la herencia. En el mismo día habían entrado en el convento, juntos pasaron el noviciado y el mismo obispo les confirió las sagradas órdenes. Eran, digámoslo así, Damón y Pitias tonsurados, Orestes y Pílades con. No pasaron ciertamente por frailes de gran ciencia, ni lucieron sermones gerundianos ni alcanzaron sindicato, procuración o pingüi capellanía, y ni siquiera dieron que hablar a la murmuración con un escándalo callejero o una querella capitular. Jamás asistieron a lidia de toros, ni después de las 8 de la noche se les encontró barriendo con los hábitos las aceras de la ciudad. Vamos. Cuando yo digo que sus reverencias eran unos benditos. Eran 2 frailes de poco meollo, de ninguna enjundia, modestos y de austeras costumbres, como quien dice 2 frailes de misa y olla, y pare usted de contar. Pero ni en la santidad del claustro hay espíritu tranquilo, y aunque no mundana, sino muy ascética, fray Venancio tenía una preocupación.
Los dominicos, agustinos, franciscanos y hasta juandedianos y barbones o beletmitas ostentaban con orgullo, en su primer claustro, las principales escenas de la vida de sus santos patrones, pintadas en lienzos que, a decir verdad, no seducen por el mérito de sus pinceles. ¡Qué vergüenza! Los mercedarios no adornaban su claustro con la vida de San Pedro Nolasco. Al pensar así, había en el ánima de nuestro buen religioso su puntita de y esto era lo que le escarabajeaba a Fray Venancio, y lo que hizo voto de realizar en pro del decoro de su comunidad. El padre Antolín, para quien el padre Venancio no tenía secretos, creyó irrealizable el propósito, pues los lienzos no los pintan ángeles, sino hombres que, como el abad, de lo que cantan llantan. Según el cálculo de ambos frailes, eran precisos 10.000 duros por lo menos para la obra. El padre Venancio no se descorazonó, y contestó a su compañero que con fe y constancia se allanan imposibles y se realizan milagros. Y entre ellos no se volvió a hablar más del asunto. Pero el padrecito se echó pacientemente a juntar realejos, y cada vez que de las economías de su mesada conventual, alboroques, limosnas de misas y otros gajes alcanzaba a ver apiladas 60 pulidas onzas de oro, íbase con gran cautela al portal de botoneros y entraba en la tienda de don Marcos Guruceta, comerciante que gozaba de gran reputación de probidad, y que por ello era el banquero o depositario de los caudales de muchos prójimos. Y el depósito se realizaba sin que mediase una tira de papel, pues la honorabilidad del mercader, hombre que diariamente cumplía con el precepto, que comulgaba en las grandes festividades y que era mayordomo de una archicofradía, se habría ofendido si alguno le hubiese exigido recibo u otro comprobante. ¡Qué tiempos tan patriarcales! Haga usted hoy lo propio, y verá dónde le llega el agua. Sumaban ya 6.000 pesos los entregados por Fray Venancio, cuando una noche se sintió acometido de un violento cólico-miserere- enfermedad muy frecuente en esos siglos. Y al acudir Fray Antolín encontró a su -alter ego- con las quijadas trabadas y en la agonía. No pudo pues mediar entre ellos la menor confidencia, y Fray Venancio fue el honrado comerciante, viendo que pasaban meses y meses sin que nadie le reclamase el depósito, llegó a encariñarse con él y a mirarlo como cosa propia. Pero a San Pedro Nolasco no hubo de parecerle bien quedarse sin lucir su gallardía en cuadro al óleo. Y pasaron años de la muerte de Fray Venancio. Dormía una noche tranquilamente el padre Antolín y despertó sobresaltado sintiendo una mano fría que se posaba en su frente. Un cerillo encendido bajo una imagen de la Virgen protectora de cautivos esparcía, en la celda, débiles y misteriosos reflejos. A la cabecera de la cama, y en una silla de baqueta estaba sentado Fray. No te alarmes, dijo el aparecido. Dios me ha dado licencia para venir a encomendarte un asunto. Ve mañana al mediodía al portal de botoneros y pídele a don Marcos Guruceta 6.000 pesos que le di a guardar, y que están destinados para poner en el primer claustro la vida de nuestro santo patrón. Y dicho esto, la visión desapareció. El padre Antolín se quedó como es de presumirse. Cosa muy seria es esta de oír hablar a un difunto. Por la mañana se acercó nuestro asustado religioso al comendador de la orden y le refirió, sueño o realidad, lo que le había pasado. Nada se pierde, hermano, contestó el superior, con que vea. En efecto, mediodía era por filo cuando Fray Antolín llegaba al mostrador del comerciante y le hacía el reclamo consabido. Don Marcos se subió al cerezo y díjole que era un fraile loco o trapalón. Retiróse mohíno el comisionado, pero al llegar a la portería de su convento, salióle al encuentro un fraile en el cual reconoció a Fray. ¿Y bien, hermano, cómo te ha ido?
Malísimamente, hermano, contestó el interpelado. Guruceta me ha tratado de visionario y embaucador. Sí. Pues vuelve donde él y dile que si no se allana a pagarte, voy yo mismo dentro de 5 minutos por mi plata. Fray Antolín regresó al portal, y al verlo don Marcos entrar por la puerta de la tienda, le dijo: ¿Vuelve usted a fastidiarme? Nada de eso, señor Guruceta. Vengo a decirle que dentro de pocos instantes estará aquí Fray Venancio en persona a entenderse con usted. Yo me he adelantado a esperarlo. Al oír estas palabras y ante el aplomo con que fueron dichas, experimentó Guruceta una conmoción extraña, y decididamente temió tener que habérselas con un alma de la otra vida. Que no se moleste en venir Fray Venancio, dijo tartamudeando. Es posible que con tanto asunto como tengo en esta cabeza, haya olvidado que me dio dinero. Sea ello lo que fuere, pues el propósito es cristiano y yo muy devoto de San Pedro Nolasco, mande su paternidad un criado por las 6 talegas. La religiosidad de los limeños suplió con limosnas y donativos la suma que faltaba para el pago de pintores, y un año después, en la festividad del patrón, se estrenaban los lienzos que conocemos. Tal es la tradición que en su infancia oyó contar el que esto escribe a Fray León Fajardo, respetabilísimo sacerdote y comendador de la latrenza de sus cabellos, al poeta español don Tomás Rodríguez Rubí, autor de un drama que lleva el mismo título de esta tradición _d como Mariquita Martínez, no quiso que la llamasen Mariquita. La allá por los años de 1734 paseábase muy risueña por estas calles de Lima, Mariquita Martínez, muchacha como una perla, mejorando lo presente, lectora mía. Paréceme estar viendo, no porque yo la hubiese conocido, qué diablos, pues cuando ella comía pan de trigo, este servidor de ustedes no pasaba de la categoría de proyecto en la mente del Padre Eterno, sino por la pintura que de sus prendas y garabato hizo un coplero de aquel siglo, que por la pinta debió ser enamoradizo y andar bebiendo los vientos tras de ese pucherito de mistura. Marujita era de esas limeñas que tienen más gracia andando que un obispo confirmado, y por las que dijo un poeta, _la luz, que cuando hizo Dios _el sol que al mundo alumbrara, _de cada limeña, 2. En las noches de luna era cuando había que ver a Mariquita paseando, puente arriba y puente abajo con alvísimo traje de zaraza, pañuelo de tul blanco, zapatito de 4 puntos y medio, dengue de resucitar difuntos, y la cabeza cubierta de jazmines. Los rayos de la luna prestaban a la belleza de la joven un no sé qué de fantástico, y los hombres, que nos pirramos siempre por esas fantasías de carne y hueso, la echaban una andanada de requiebros a los que ella, por no quedarse con nada ajeno, contestaba con aquel oportuno donaire que hizo proverbiales la gracia y agudeza de la limeña. Mariquita era de las que dicen: yo no soy la _salve para suspirar y gemir. Vida alegre y hacer sumas hasta que se rompa el lápiz o se gaste la pizarra. En la época colonial casi no se podía transitar por el puente en las noches de luna. Era ese el punto de cita para todos. Ambas aceras estaban ocupadas por los jóvenes elegantes, que a la vez que con el airecito del río hallaban refrigerio al calor canicular, deleitaban los ojos clavándolos en las limeñas que salían a aspirar la fresca brisa, embalsamando la atmósfera con el suave perfume de los jazmines que poblaban sus cabelleras. La moda no era lucir constantemente aderezos de rica pedrería, sino flores, y tal moda no podía ser más barata para padres y maridos, que con medio real de plata salían de compromisos, y aún sacaban alma del purgatorio. Tenían además la ventaja de satisfacer curiosidades sobre el estado civil de las mujeres, pues las solteras acostumbraban ponerse las flores al lado izquierdo de la cabeza y las casadas al derecho.
Todas las tardes de verano cruzaban por las calles de Lima varios muchachos, y al pregón de el jazminero. Salían las jóvenes a la ventana de reja, y compraban un par de hojas de plátano, sobre las que había una porción de jazmines, diamelas, aromas, suches, azahares, flores de chirimoya, y otras no menos perfumadas. Las limeñas de entonces buscaban sus adornos en la naturaleza, y no en el arte. La antigua limeña no usaba elixires odontálgicos ni polvos para los dientes, y sin embargo era notable la regularidad y limpieza de estos. Ignorábase aún que en la caverna de una muela se puede esconder una California de oro, y que con el marfil se fabricarían mandíbulas que nada tendrían que envidiar a las que Dios nos regalara. ¿Saben ustedes a quién debía la limeña la blancura de sus dientes? Al raicero. Como el jazminero, era este otro industrioso ambulante que vendía ciertas raíces blandas y jugosas, que las jóvenes se entretenían en morder restregándolas sobre los dientes. Parece broma, pero la industria decae. Ya no hay jazmineros ni raiceros, y es lástima, que a haberlos les caería encima una contribución municipal que los partiera por el eje en estos tiempos en que hasta los perros pagan su cuota por ejercer el derecho de ladrar. Y convenia de ustedes, también se han eclipsado el pajuelero o vendedor de mechas azufradas, el puchero o vendedor de puntas de cigarros, el anticuchero y otros industriosos. Digresiones a un lado, y volvamos a Mariquita. La limeña de Marras no conoció peluquero ni castañas sino uno que otro ricito volado en los días de repicar gordo, ni fierros calientes ni papillotas, ni usó jamás aceitillo, bálsamos, glicerina ni pomadas para el pelo. El agua de Dios y San se acabó y las cabelleras eran de lo bueno, lo mejor. Pero hoy dicen las niñas que el agua pudre la raíz del pelo, y no estoy de humor para armar gresca con ellas sosteniendo la contraria. También los borrachos dicen que prefieren el licor, porque el agua cría ranas y Mariquita tenía su diablo en su mata de cabellos. Su orgullo era lucir dos lujosas trenzas que, como dijo Zorrilla pintando la hermosura de la medían en pie la talla entera. Una de esas noches de luna iba Mariquita por el puente lanzando una mirada a este, esgrimiendo una sonrisa a aquel, endilgando una puya al de más allá, cuando de improviso un hombre la tomó por la cintura, sacó una afilada navaja, y ¡zas! En menos de un periquete le rebanó una trenza. Gritos y confusión. A Mariquita le acometió la pataleta, la gente echó a correr, hubo cierre de puertas y a Palacio llegó la noticia de que unos corsarios se habían venido a la chita callando por la boca del río y tomado la ciudad por la sorpresa. En conclusión, la chica quedó mocha y para no dar campo a que la llamasen Mariquita la pelona se llamó a buen vivir, entró en un beaterio y no se volvió a hablar de ella. D como la trenza de sus cabellos fue causa de que el Perú tuviera una. El sujeto que por berrinche había trasquilado a Mariquita era un joven de 26 años, hijo de un español y de una india. Llamábase Baltasar Gavilán. Su padre le había dejado algunos cuartejos, pero el muchacho, encalabrinado con la susodicha hembra, se dio a gastar hasta que vio el fondo de la bolsa, que ciertamente no podía ser perdurable como las 5 monedas de Juan Espera en Dios, alias el judío errante. Era padrino de Baltasar el guardián de San Francisco, fraile de muchas campanillas y circunstancias, quien, aunque profesaba al ahijado gran cariño, echó un sermón de 3 horas al informarse del motivo que traía en cuitas al mancebo. El alcalde del crimen reclamó en los primeros
Díaz la persona del delincuente, pero fuese que Mariquita meditara que aunque ahorcaran a su enemigo, no por eso había de recobrar la perdida trenza, o, lo más probable, que el influjo de su reverencia alcanzase a torcer las narices a la justicia. Lo cierto es que la autoridad no hizo Baltasar, para distraerse en su forzada vida monástica, empezó por labrar un trozo de madera y hacer de él los bustos de la Virgen, el Niño Jesús, los tres Reyes Magos y, en fin, todos los accesorios del misterio de Belén. Aunque las figuras eran de pequeñas dimensiones, el conjunto quedó lucidísimo, y los visitantes del Guardián propalaban que aquello era una maravilla artística. Alentado por los elogios, Gavilán se consagró a hacer imágenes de tamaño natural, no solo en madera, sino en piedra de Huamanga, algunas de las cuales existen en diversas iglesias. La obra más aplaudida de nuestro artista fue una -dolorosa- que no sabemos si se conserva aún en San Francisco. El virrey Marqués de Villagarcía, noticioso del mérito del escultor, quiso personalmente convencerse, y una mañana se presentó en la celda convertida en taller. Su Excelencia, declarando que los palaciegos se habían quedado cortos en el elogio, departió familiarmente con el artista, y éste, animado por la amabilidad del virrey, le dijo que ya le aburría la clausura, que harto purgada estaba su falta en 3 años de vida conventual, y que anhelaba ancho campo de libertad. El marqués se rascó la punta de la oreja, y le contestó que la sociedad necesitaba un desagravio, y que pues en el puente había dado el escándalo, era preciso que en el puente se ostentase una obra cuyo mérito hiciese olvidar la falta del hombre para admirar el genio del artista. Y con esto su Excelencia giró sobre los talones y tomó el camino de la puerta. 5 meses después, en 1738, celebrábase en Lima, con solemne pompa y espléndidos festejos, la colocación sobre el arco del puente de la estatua ecuestre de Felipe V. En la descripción que de estas fiestas hemos leído, son grandes los encomios que se tributan al artista. Desgraciadamente para su gloria, no le sobrevivió su obra, pues en el famoso terremoto de 1746, al derrumbarse una parte del arco, vino al suelo la estatua. Y aquí queremos consignar una coincidencia curiosa. Casi a la vez que caía de su pedestal el busto del monarca, recibióse en Lima la noticia de la muerte de Felipe V a consecuencia de una apoplejía fulminante, que es como quien dice un terremoto en el organismo. -D como una escultura dio la muerte al escultor -los padres agustinianos sacaban, hasta poco después de 1824, la célebre procesión de Jueves Santo que concluía, pasada la medianoche con no poco barullo, alaraca de viejas y escapatoria de muchachas. Más de 20 eran las andas que componían la procesión, y en la primera de ellas iba una perfecta imagen de la muerte con su guadaña y demás menesteres, obra soberbia del artista Baltasar Gavilán. El día en que Gavilán dio la última mano al esqueleto fueron a su taller los religiosos y muchos personajes del país, mereciendo entusiasta y unánime aprobación el buen desempeño del trabajo. El artista alcanzaba un nuevo triunfo. Baltasar, desde los tiempos en que vivió asilado en San Francisco, se había entregado con pasión al culto de Bacó, y es fama que labró sus mejores efigies en completo estado de embriaguez. Hace poco leí un magnífico artículo sobre Edgardo Poe y Alfredo de Musset, titulado "El alcoholismo en literatura". Baltasar puede dar tema para otro escrito que titularíamos "El alcoholismo en las bellas artes". El alcohol retemplaba el espíritu y el cuerpo de nuestro artista, era su ninfa egeria, por decirlo así. Idea y fuerza, sentimiento y verdad, todo lo hallaba Baltasar en el fondo de una copa.
Para celebrar el buen término de la obra que le encomendaron los agustinos, fuese Baltasar con sus amigos a la casa de Bochas y se tomó una turca soberana. Agarrándose de las paredes pudo, a las 10 de la noche, volver a su taller, cogió pedernal, eslabón y pajuela, y encendiendo una vela de sebo se arrojó vestido sobre la cama. A medianoche despertó. La mortecina luz despedía un extraño reflejo sobre el esqueleto colocado a los pies del lecho. La guadaña de la parca parecía levantada sobre Baltasar. Espantado y bajo la influencia embrutecedora del alcohol, desconoció la obra de sus manos. Dio horribles gritos y acudiendo los vecinos comprendieron, por la incoherencia de sus palabras, la alucinación de que era víctima. El gran escultor peruano murió loco el mismo día en que terminó el esqueleto, de cuyo mérito artístico hablan aún con mucho aprecio las personas que, en los primeros años de la independencia, asistieron a la procesión de Jueves Santo. De Asta y Rejón supongo, lector, que tienes edad para haber conversado con contemporáneos del virrey Pezuela, y que hablándote de una hija de Eva, esforzada y varonil, les habrás oído esta frase, es mujer de Asta, y que si has oído la frase. Pues entonces allá va el origen de ella, al cual me ha sido referido por un descendiente de la protagonista. En una de las casas de la calle de Aparicio vivía por los años de 1760 la señora doña Feliciana Chávez de Mesía. Era doña Feliciana lo que se llamaba una mujer muy de su casa, y que, a pesar de ser rica hasta el punto de sacar al sol la vajilla de plata labrada y los zurrones de pesos duros, no pensaba en emperejilarse sino en aumentar su caudal. Dueña de una hacienda en los valles próximos a la ciudad y de la panadería del Serrano tenía en el patio de su casa 2 vastos almacenes donde vendía por mayor harina, azúcar, aceite y otros artículos de general consumo. ¡Qué tiempos aquellos! En materia de trabajo nuestras abuelas eran la romana del diablo, y cuando un hombre se casaba encontraba en la conjunta, no solo la costilla complementaria de su individuo, sino un socio mercantil que le ahorraba el gasto de dependientes. El marido de doña Feliciana hacía 3 años que había ido a Ica a establecer una sucursal de la Casa de Lima, quedándose la señora al frente de múltiples operaciones comerciales, y como si Dios se complaciera en echar su bendición sobre la trabajadora limeña, en cuanto negocio ponía mano encontraba una ganancia loca. Pero no todo es tortas y pan pintado en este valle de lágrimas, y cuando más confiada estaba doña Feliciana en que su marido no pensaba sino en ganar peluconas, recibió de Ica una carta anónima en que la informaban, con puntos y comas, de cómo el señor Mesía tenía su chichisbeo, y de cómo gastaba el oro y el moro con la _sujeta_, y que la susodicha no valía un carámbano ni llegaba a la suela del zapato de doña Feliciana, que aunque jamona se conservaba bastante apetecible y no era digna de que el perillán de su marido la hiciese ascos. Dijo la gallina de cierto cuento, poner huevo y no comer trigo, esa no va conmigo. El anónimo levantó roncha en el espíritu de la señora, y se dio a pensar en la infidelidad del señor Mesía, y tanto zumbó en su alma el tábano de los celos, que decidió remontar el vuelo, caerle al cuello al perjuro y sorprenderlo en el gatuperio. Pero era el caso que para ir, en esos tiempos, a Ica se gastaba muchos días y se corrían 1000 peligros, y como las bodegas no podían quedar cerradas o a merced de un dependiente, resolvióse a venderlas, comisión que encargó a un español llamado Vilches, que era su compadre y hombre para ella de toda confianza. En esos tiempos las transacciones eran muy expeditivas, como que no se estilaban muchas fórmulas, y antes de 48 horas vio doña Feliciana entrar por las puertas de su casa algunas talegas de a 1000.
La señora regaló a Vilches una de ellas en recompensa de su actividad, y desembarazada de estorbos alistó viaje para 3 días después. Aquella noche doña Feliciana echó sus cuentas y resolvió que apenas amaneciese Dios, debía depositar su dinero y alhajas en casa de un comerciante de proverbial honradez. Pero sus celosas cavilaciones por un lado, y por otro sus cálculos rentísticos, la quitaron el sueño, y en ello tuvo no poca ventura. Serían las 2 de la madrugada, hora de gatos y ladrones, cuando sintió un ligero y cauteloso ruido de pasos en el traspatio. Aguzó el oído y se convenció de que en una puerta que comunicaba con su dormitorio estaban aplicando lo que no en tecnicismo de botica, sino en el de los hijos de Caco, se llamaba entonces una -ventosa-. Consistía este experimento en abrir por medio del fuego un boquete en la madera. Doña Feliciana saltó con presteza del lecho, y de una esquina del cuarto tomó una asta o varilla de palo a cuyo extremo adaptó un puntiagudo rejoncillo de hierro. Era esta el arma con que acostumbraban salir al campo todos los hacendados. Así prevenida, nuestra heroína se colocó en acecho tras la puerta. Apenas la ventosa hubo dejado expedito un gran agujero, asomó por él una cabeza. Doña Feliciana, sin dar el quien vive, le clavó el rejoncillo en el ladrón, exhaló un grito de muerte, y sus compañeros pusieron pie en pared. Entonces la señora dio voces, alborotóse el vecindario, acudió la ronda, y con universal sorpresa hallaron moribundo al honrado Vilches, quien cantó de plano y denunció a sus compañeros de empresa. Todos se hicieron lenguas del arrojo de doña Feliciana, y en Lima no se hablaba de otra cosa. De haber habido periódicos, la habrían consagrado estrepitoso bombo en la crónica local. La fama de su hazaña la había precedido a Ica, a donde llegó una mañana, armada de asta y rejón, y abocándose a su marido le dijo: «A Lima, señor mío, y a su casa si no quiere usted que haga en su personita otro tanto de lo que hice en la de Vilches, y lo deje tal que no sirva ni para simiente de rábanos». El de Mesía tembló como azogado, mandó ensillar la mula y, sin chistar ni mistar, obedeció el precepto. Desde entonces ella llevó en la casa los pantalones, y él fue el más fiel de los maridos de que hacen mención las historias sagradas y profanas, como que sabía que le iba la pelleja en el primer tropezón en que lo pillase madama. Mucho cuento es tener por compañera una -mujer de asta y rejón -. Los argumentos del corregidor. Parece que una mañana se levantó Carlos III con humor de suegra, y francamente que razón había harta para avinagrar el ánimo del monarca. Su Majestad había soñado que las arcas reales corrían el peligro de verse como Dios quiere a las almas, es decir, limpias, porque sus súbditos de las Américas andaban un si es no es remolones para Acarrampempe. Pues a mí no ha de pasarme lo que a don Enrique el doliente, que no embargante ser rey y de los tiesos. Llegó día en que no tuvo cosa sólida que meter bajo las narices, y empeñó el gabán para que el cocinero pudiera condimentarle una sopa de ajos y un trozo de jabalí ahumado. Que me llamen a don José Antonio. Y don José Antonio de Areche, del Consejo de Indias y caballero de la distinguida Orden de Carlos III, no tardó en presentarse ante su rey, y disertar con él largo y tendido sobre los atrenzos del real tesoro. Y por consecuencia de la plática entre señor y vasallo, nos cayó como llovido por estos reinos del Perú, en 1777, y con el título de visitador general, un culebrón de los finos. El visitador, a poco de llegado a Lima, se convenció de que la tierra era muy rica y la comisión sabrosa y de papilla. Item adivinó sin ser brujo que los peruleros éramos mansitos de genio y, por ende, susceptibles de soportar cuanta albarda pluguiera a su señor y a echarnos a cuestas. Y pensado y hecho y sin andarse con algórgoras ni brujoleos.
Se nos vino al bulto y decretó impuestos, y estancos, y tarifas y qué sé yo cuántas gurruminas. Dios me perdone. Pero cuentan que, anticipándose a un municipio de estos maravillosos tiempos, estuvo en un tumbo de dado que estableciera contribución canina, sin exceptuar de ella al perro de San Roque ni al de Santo Domingo, ni al de San Lázaro.